Praise God. I wrote about 3 topics. Y siempre uno se preocupa por lo que uno tiene que traer a la iglesia. And we always worry about what we're going to teach on. Pero hoy Dios en esta mañana empezó a poner en mí el tema que debería escribir, This morning, el que debería de hablar. God gave me the topic that I should be sharing on today. Si vamos a hablar a tocando de los dones de Dios. We're going to talk about the gifts from God. Hay los regalos, el tema le puse los regalos de Dios. I titled it The Gifts of God. The Gifts of God. ¿A quién no le gustan los regalos? Who doesn't like gifts? Yo creo que a todos nos gustan. I think we all do. Si usted me regalara una casa, yo la aceptaría con mucho gusto. If you were to give me a house, I would accept it gladly. Si me regalaba un carro, If you gave me a car, con un poquito menos de gusto, pero lo recibiría. I would also accept it. Si me regalara, aunque son los $100, ya me sirven para 2 semanas de gasolina. If you gave me $100, that's good for 2 weeks worth of gas. Aleluya. Así de que son muy bonitos los regalos So gifts are really nice, y no hay que rechazarlos. and we shouldn't reject them. Así de que voy a hablar de los regalos de Dios en esta noche. So I'm going to talk about the gifts of God tonight. Y como dice el hermano Moy, And as Brother Moy que says, el Señor me ayude. may God help me. Aleluya. El primer regalo que nosotros como cristianos ya sabemos The first gift that us as believers already know about, y lo tenemos and we have it, es el regalo de la vida eterna. is the gift of eternal life. Eso es lo más grande. That's the greatest gift. Así de que hay que valorizar lo que Dios nos da. So we should value what God gives us. Hay que darle valor, mis hermanos. We should give it value. Porque dicen que el que nada le cuesta, o el que nada le cuesta, pues, como que dicen, no le da mucho valor a las cosas. Because it says that the one who doesn't have to work hard for something doesn't value it. Para nosotros es muy fácil decir, ya tengo la vida eterna. And for us it's very easy to say that we already have eternal life. Pero para poderla tener, But in order to have it, alguien pagó un precio muy elevado someone paid a very high price para que nosotros disfrutáramos de ese regalo que es la vida eterna. so that we can enjoy that gift which is Así eternal de life. que hay que regocijarnos en Dios siempre. So we should always rejoice in God. Aleluya. Por eso dice la Biblia en el libro de San Juan 3:16, The Bible says in John 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, for God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that he gave his only Son, para que todo aquel que en él cree that whoever believes in no se him pierda, shall not perish, mas tenga la vida eterna. but have eternal life. Amén. Ese es el regalo más hermoso y más grande que tenemos al ser humano. So that's the greatest and most beautiful gift Aleluya. that we Así de have. que hay que atesorarlo. So we have Y to decirle, treasure. Señor, gracias por esa vida eterna. We have to treasure it and say, God, Gracias porque viniste a la cruz thank you for that eternal y life, moriste en ese lugar and thank you for dying on para the que cross nosotros no fuéramos a la condenación eterna. so that we wouldn't be condemned. Aleluya. Amen. Me gozo en Dios. I rejoice in God. El segundo, vamos a leerlo The second, en San Juan 3:4-10. we're going to read it in John 4:10. Es un versículo muy conocido. It's also a very known verse. Aquí vemos, dice que Jesús It says Jesus, le era necesario pasar por Samaria, it was necessary for him to go through porque ahí está Samaria una persona necesitada, because there was a person in need there que era la mujer samaritana. who was the Samaritan woman. Y cuando habla Jesús y empieza la conversación con ella, And when Jesus begins to dialogue with her, ella como que no quería tener una relación de comunicación con él. she didn't want to have that relationship of a communication with him. Porque judíos y samaritanos, como lo sabemos, no se trataban muy bien, no se llevaban bien. Because Jews and Samaritans didn't get along very well. Pero Jesús no hace excepción de personas. But Jesus doesn't make an exception Aleluya, es of lo que me people. encanta. Que Amen. nosotros como éramos, tal como éramos, nos recibió. And just as we were, God accepted us. Y Dios no mira nuestros defectos, And God doesn't look at our defects, sino que Él mira nuestras necesidades but He looks at our y needs nuestra condición de vida que vivimos los seres humanos. and the condition of life that we live in. Y por eso Jesús empieza a hablar con ella y le dice en el versículo 10, And that's why Jesus begins to talk to her and says in verse 10, respondiendo Jesús y le dijo, Jesus answered her, si conocieras el don de Dios if you knew the gift of y God quién es el que te dice, dame de beber, and who it is that asks tú for le you, pedirías you would have y asked Él te him, daría agua viva. and He would have given
that Jesus was giving her. Porque ella luego empezó a decir todo lo opuesto. Because she started saying the opposite. Pero él no le estaba hablando de ella, le dijo, dame de esa agua para que yo no vuelva otro día a venir y a sacar más agua de este pozo. But he said, give me a drink so that I don't come back today and take the Pero water cuando out. nosotros entendemos la Biblia que ya nos ha sido revelada, sabemos que es el don del Espíritu Santo, esa agua que es el don de la presencia de Dios. But when we read the word and it's been revealed to us, we know that that gift of water is the gift of the Holy Spirit. En el versículo 14 dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, In verse 14 it says, the one who would live from the water that I give them no tendrá sed jamás, would never thirst again. sino que el agua que yo le daré But the water that I give them será en él una fuente de agua que salta para vida will eterna. become a spring of water welling up to eternal life. Gloria a Dios. Amen. Entonces, cuando venimos a Cristo y tenemos nosotros ese conocimiento en Él, When we come to Jesus and we have this knowledge of Him, tenemos que anhelar siempre esa agua. we should always desire that water. Que día tras día que nosotros estemos anhelando esa presencia. Day after day we have to El desire that salmista dijo, presence. The psalmist said, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, as the deer pants así clama por ti, oh Dios, el alma mía. for the streams of water, so my soul longs for you. Él veía la desesperación que como el ciervo clamaba por las aguas And he de las said, corrientes, así clamaba por Dios el alma de David. this desperation that as the deer Porque él pants decía, for mi water, alma tiene sed the soul of del David Dios vivo. was thirsty for the living ¿Cuándo God. me vendré y me presentaré delante de Dios? When will I come and present myself before Él God? anhelaba estar en los atrios de su Dios. He desired to be in the Así courtyards tenemos of que God. también nosotros, hermanos, anhelar esa agua, esa presencia de Dios. And so we have to desire that presence, that water. Porque para nosotros tenemos que entender la importancia de la presencia de Dios. Because we have to understand the importance of the presence of God. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, Moses said, if your presence no nos saques de este lugar. does not go with us, don't take us Él out of this entendía que la place. presencia de Dios era importante para él. He understood the presence of God was important for Así him. también nosotros, mis hermanos, tenemos que anhelar y entender que eso es importante para nosotros, ese regalo que Dios nos está queriendo dar. In the same way, we have to understand that this gift that Jesus is giving us is important. ¿Por qué es tan importante para nosotros? And why is it so important to us? Porque si no hay esta bendición fluyendo en nosotros, mis hermanos, van a ser personas quizás sin ánimo. Because if this blessing is not flowing through us, we might be people that Esas are personas que no discouraged. tengamos gozo, We're going to be that person without joy. no tengamos alegría We're not going to be happy. y estemos secos y vacíos. And we're going to be dry and empty. Porque imagínense que si nosotros traemos una botella de agua, Because imagine if we have a water pero yo bottle, la traigo vacía, but I have it empty. ¿para qué me sirve la botella? What's it good for? Así también nosotros estamos vacíos de la presencia de Dios, estamos secos, In the same way, we're empty no vamos a poder hacer nada. and dry without the presence of God. We can't do anything. Podemos imaginar nuestras vidas como la vida de un árbol. We can imagine our life like a tree. El árbol, para que pueda mantenerse con vida, The tree, so that it could be alive, tiene que haber tierra. there has to be soil. Pero si no tiene agua, But without water, ese árbol se va a secar. that tree will dry up. Así también nosotros, hermanos, cuando vamos a comer comida, In the same way, when we're going to eat food, anhelamos la comida, we desire pero the también food, tenemos el agua, but we also have the water porque es necesaria, mis hermanos. because it is needed. Si tenemos solo palabra de Dios If we have only y no word tenemos from God presencia de Dios, and we don't have His presence, hay una poca diferencia. there's a difference. Miren lo que dice en Isaías Look at Isaiah 35. 35. ¿Qué sucede? Porque Dios sabe que vamos a pasar por desiertos, God knows por that lugares secos, we will go through dry lands, por or lugares deserts, difíciles de caminar en esta tierra. through challenging places to walk on this earth. Hay un canto que dice que me encanta. There's a song that I Dice love que el mundo es un desierto, that says that this world is a desert, que agua para el hombre, dice, no puede producir that agua para el alma. it can't produce water for our soul. Dice que ese lugar es el mundo. It says that that place is ¿Qué nos ofrece el mundo? the world, and what does the world have to offer us? Dice, y en ese desierto mi alma transitaba, And in that desert, my soul would muriéndose de sed. go about dying of thirst. Cuando nosotros tenemos esa presencia de Dios, When
we don't have aunque seamos cristianos, that presence, even if we're Christian, nosotros vamos a ser una iglesia paralítica. we're going to be a church that's No nos vamos a poder mover. paralyzed. We won't be able to move Pero si anywhere. somos guiados por el Espíritu de Dios, But if we're guided by dice la God's Biblia, Spirit, estos son hijos de Dios. the Bible says that we would Por be eso es called importante que entendamos. children of God. That's why it's important to understand 35, el versículo 6 35 verse y el 6 7. and 7. Entonces el cojo saltará Then will the como un lame ciervo leap like a deer, y cantará la lengua de los mudos, and the mute tongue shall porque aguas joy. serán cavadas en los desiertos Water will gush y forth in the torrentos en wilderness, la soledad. and streams in the desert. Cuando estamos pasando por las luchas, por las pruebas, When we're going through struggles and ahí es difícil que tribulation, podamos caminar. it's hard for us to walk. Imagínese usted caminando por un desierto y sin agua. Imagine yourself going through a desert without water. Entonces nosotros estamos pasando en esta tierra So we're going through this world, y nosotros no tenemos esa presencia. and we don't have that presence. Vamos a estar cojos We're going to be y lame paralizados, and y paralyzed. nosotros aunque vengamos a la iglesia And even if we come to no church, vamos a poder cantar we won't be able to ni sing vamos a poder saltar. or Aquí jump. hay muchas personas que les gusta saltar, pero ¿por qué? Porque tienen el gozo de Dios, There are many people who like porque to tienen la presencia de Dios. jump here, but because they have the Pero presence cuando el Señor empieza a llenar las vidas con esa agua, of God, but when God begins to fill their lives with that presence, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentos en la soledad. because the water will gush out in the wilderness and streams in the El lugar desert, seco in the dry se places convertirá en estanques will become y el sequedal en manaderos de agua. a pool, the thirsty ground bubbling springs. Esa es la diferencia, lo que marca, hermanos, la presencia de Dios. That's the difference of the presence of God. Que mientras nosotros no le demos la cavidad al Espíritu de Dios, That while we don't give le that demos el valor a ese regalo de Dios, value to God, corríamos el riesgo we run the risk de ser esas personas of being those people que no podamos movernos, that can't move, porque ese es el poder que da Dios a sus hijos. because that's the power that God gives Por eso us dice la children. Biblia, y recibiréis poder That's why the Bible says that you shall receive cuando haya power venido el Espíritu Santo, when the Holy Spirit y me seréis testigos. and you shall be my Es cuando witness. nosotros recibimos el Espíritu de Dios. That's when we receive the presence No of God. podemos ser una iglesia estancada. We can't be a church that's Venga, stagnant. hermano, a los ayunos. Come to the Hay un fast. mover poderoso, There's a un movement mover de la presencia de Dios. of the presence of God. Quizá usted puede decir, hermano, pero yo oro en la casa. Maybe you say, well, brother, I pray at home. Y en la casa puede orar usted unos media hora, pero no es igual que la iglesia. You could pray at home for half an hour, but it's not the same as being here. Imagínense cuántas horas estamos metiendo de oración en la presencia de Dios cuando venimos a los ayunos. Imagine how many hours we're logging in the presence of God when De we come to 9 a fasting. From 9 to 4 12. miércoles, si trae 4 el mes. 4 Wednesdays, if there's 4 Wednesdays in the month, ¿Cuántas horas son? how many hours are they? Saque la cuenta. Y si usted tiene el tiempo de venir al ayuno, And if you have that time of coming Y to no the lo hace. fasting and you don't do it, la Biblia dice que el que sabe hacer lo the bueno, Bible says the one who Y no lo knows hace. to do right and doesn't Dios do lo it, cuenta como pecado. God counts it as a sin. Por eso es necesario que nosotros vengamos y llenemos la vasija. That's why it's necessary for us to come and fill up Porque Dios no quiere vasijas vacías. our pictures, because God doesn't Aleluya, want que quiere empty Dios. pictures. Dios no quiere la iglesia estancada. God doesn't want a church Dios that's quiere una iglesia stagnant. fuerte, God wants a una strong iglesia church, llena del a Espíritu church Santo, that's filled with the donde presence of fluye God, el Espíritu where Santo, the Holy Spirit will porque flow. el que cree en Jesús, Because the one who believes in Jesus, en el San Juan in John 7, 7, 37, 37, John allá el 7, requisito, 37, ahí está el requisito. there's a requirement there. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. The last and greatest day of the festival, Jesus Y stood and dijo, shouted. ¿Qué dijo? What did he say? El que tenga sed, venga a mí y beba. Let anyone who is thirsty El come que to me. tenga sed. Whoever is thirsty, No importa quién sea. it doesn't matter who you are. Si Dios fue If Jesus con went la samaritana, to the Samaritan que woman no tenía una buena reputación, who did not have a good porque tenía reputation 5 maridos, because she had 5 y con el husbands, que vivía en ese día, and the one that she was no living era su marido, quiere decir que tenía 6 personas viviendo, 5 anterior y el presente eran 6. in that time was not her husband, so Entonces she had Dios 6. fue y le ofreció So su Jesus- presencia, el don. Went and offered his presence, the gift. Por eso dice que el requisito es tener la sed That's why the Bible says the requirement is to para have that poder thirst
go to receive that Lo dice presence. 38. And then 38 El que says, cree en mí, whoever believes in como me, dice la Escritura, as the scripture says, de su interior from his interior, correrán rivers ríos de agua viva. of living water will flow Esos up. ríos no pueden convertirse en ríos mientras que no haya habido el nacimiento, esa fuente donde nació, cuando Dios ofreció el don del Espíritu Santo. Those rivers cannot become rivers if we don't have that presence. Por eso es importante, hermanos, que nosotros busquemos la presencia de Dios y dejemos fluir del continuo la presencia de Dios para que nosotros seamos ese canal de bendición a las personas. Que si Dios nos dio esa bendición, que la disfrutemos. That's why it's important for us to seek and desire that presence of God and enjoy it. Aleluya. Praise Así God. es, mis hermanos, como dice la Escritura. So as the scripture ¿Y says, cómo dice la Escritura? what does it say? Y en los últimos días dice Jehová Dios, It says on the last day, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Jesus said, I will pour out my spirit on all. Entonces eso es lo que dice la Escritura, pero el que cree en mí, como dice la Escritura, And it says that the one who believes in y me, que as the tenga scripture sed, says, que tenga la necesidad de esa agua and the para one que who beba. is thirsty and desires that water. Para que nosotros, hermanos, seamos esa bendición para otras personas. So that we can be that blessing to others. Pero eso es lo que quiere Dios. But that's what God wants. ¿Por qué es tan importante la presencia de Dios? Why is God's presence so Dice que- important? Dice que el que tenga sed, tenga a mí. It says, whoever thirsts, come to me. Pero también dice la Biblia en Lucas But the Bible 11. also dice, says in Luke aquí hay 11:13, algo que realmente nos dice Dios. there is something that God says here. Dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, The Bible says that if we are evil, sabemos dar buenas dádivas a nuestros it hijos, says even though we are evil, we know how to give good gifts to our children. ¿cuánto más nuestro Padre Celestial How much more will your Father in heaven no dará el Espíritu Santo give the Holy Spirit a los que se lo piden? to those who ask Him? Entonces, hermano, Dios sabe que somos malos, So God knows that we are bad, pero a Él no le interesa eso. but He doesn't worry about that. Por eso exactamente nos dice que si siendo malos, That's why it says that even though we are evil, cuando viene el Espíritu de Dios, when the Holy Spirit empieza a hacer comes, cambios. He begins to make Lo que changes. nosotros no podíamos dejar, lo dejamos. What we couldn't leave Lo behind, que we nosotros now can. no podíamos hacer, ahora lo hacemos. What we couldn't do before, we can now Esa es la do. diferencia. That's the difference. Dios quiere hacer cambios en cada persona. God wants to make Dios quiere differences cambiar in las our vidas. lives. He wants to change lives. Dios quiere que nosotros le pidamos su Espíritu Santo, He wants us to ask aquí Him for hay His Spirit. personas And if there are people que here han sido ya bautizadas con el Espíritu de Dios. who have been baptized with the Spirit, Y el Espíritu de Dios se ha conquistado. and the Holy Spirit has been O constrained, si se ha apagado el Espíritu de Dios. or if it has Es been tiempo, mis hermanos, que tengamos que hacer avivar el fuego otra vez por medio de la predicación, ¿cómo se llama? De la oración, pushed away, it is time for us to revive that Spirit through de prayer, la búsqueda a Dios, through seeking God, del anhelo de su through presencia. the desire of His presence. Dijo ¿cómo se llama? 1:6, 1:6 por lo cual te aconsejo says, therefore, I advise you que avives el fuego del don de Dios que está en ti. to fan into flame the gift of God which is in Te you. aconsejo For this reason, I remind you, que avives el don de Dios, fan into flame the el gift fuego de of Dios que se God, ha encendido. the fire of God which is Eso es lo que lit. quiere el Señor, que estemos nosotros avivados en la presencia de Dios, mis hermanos. That's what God wants for us to fan Que into cuando flame that fire. haya en la bendición que uno se meta al estanque de las aguas, That when that blessing que is nos stirring metamos a up, su presencia, He wants us to que get nos into metamos His al río de Dios, to get into que that no river vengan of nosotros, God, que no vengan solamente a ser expectativos, to not come and just be sino que spectators, anhelemos esa gloria de Dios. but to desire that glory of Aleluya. God. Y vamos a terminar con lo que dice Jesús. Todas estas palabras son de Jesús, de la boca de Jesús. And we're going to finish Vamos a leer el libro de los Hechos with the book para of terminar. Acts. Me acuerdo que comenzamos, parece que cuando comenzamos el año teníamos el lema de la iglesia. I think that when we started the year, we had a ¿Alguien se acuerda del lema de la iglesia? or a motto. El año del Espíritu Santo. We said this is the Entonces year es of que the nos Holy Spirit. olvidamos con lo que iniciamos el año. So we forgot Pero what we siempre hay started que this recordar, mis year with. hermanos, But we always have to remember que tenemos que estar deseando
God. Amén. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1 y el versículo 4. Acts 1, Y 5. 4, and 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, As they were together, he said not to leave Jerusalem, sino que esperaran la promesa del Padre, but wait for the gift of my Father, la cual the one oíste de mí. that you heard me speak of. Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, So Jesus said, it is good for me to porque si leave, no me fueran, because if I don't leave, el Consolador no the vendría. counselor won't come. Más si me fueren, But if I leave, yo